Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Pablo Zambrano. Él es presidente de la Federación de Industrias del Ecuador y presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha. Es decir, al mismo tiempo es a nivel nacional y a nivel local. Con Pablo queremos conversar sobre cómo ve este año que estamos iniciando, ya vamos casi terminando enero, pero qué está pasando en el sector productivo, en las industrias del país, luego de haber enfrentado y seguir enfrentando la pandemia, pero al mismo tiempo tener nuevas normativas en el carácter tributario. ¿Cómo lo están analizando y evaluando, Pablo? Es un año complicado, continuamos en pandemia indudablemente, pero ¿cómo demostrar el empuje ecuatoriano a través de las cámaras de la producción? Muchísimas gracias, Claudia. Un gusto saludarle. Mire, yo creo que es muy importante la labor que el sector privado ecuatoriano está sacando adelante la crisis y al país. Algunos datos que son importantes. Durante el año 2020 se perdieron más de 35 mil millones de dólares en lo que tiene que ver con ventas en el país. Esto sin duda produjo una afectación realmente muy grave, muy complicada en el país, porque además deterioró el empleo. Sin embargo, ya en el año 2021 se hicieron una serie de ajustes en la economía y una reactivación económica. Producto de esto son los índices de ventas que reporta el Servicio de Rentas Internas mes a mes, es decir, la recaudación tributaria del impuesto al valor agregado, y vemos cómo la última información que nos da el Servicio de Rentas Internas en el mes de noviembre del año 2021 hace que exista un crecimiento del 20% con respecto a las ventas de noviembre del año 2020, lo cual refleja sin duda una reactivación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente esta pandemia nos ha generado una nueva variante, que es esta variante Omicron, que ha determinado una serie de acciones por parte del Estado para preservar la salud, pero que sin duda afectan la reactivación económica. En síntesis, tuvimos un año 2020 muy difícil, el peor año de la historia económica del Ecuador, una recuperación en el 2021 y tenemos unas buenas perspectivas en el 2022. Yo creo que el primer trimestre o el primer semestre del 2022 es absolutamente clave para que podamos tener una clara perspectiva y una clara realidad de las inversiones que pueden venir al país y de esa manera entonces lograr una reactivación económica. Ahora, ¿cómo ir combinando? Pablo bien nos recuerda esa variante Omicron, nuevamente están los contagios extremadamente altos, están disparados, vemos las salas de los hospitales con muchísimas personas y esto genera problemas y hay recelo de salir a trabajar de manera presencial. ¿Cómo combinar y lograr que la producción se mantenga pese a ciertos distanciamientos, confinamientos, no sé cómo decirlo, pero que las personas además aprendamos a cuidarnos y salgamos a trabajar? Porque yo creo que lamentablemente uno tiene que aprender a vivir con el tema, pero ir sobrellevando y manejando el tema productivo, que es clave para todos, para mantener empleos, producción, parámetros positivos para el Ecuador. Mire, Claudia, nosotros como sector privado, como empresas, no teníamos nunca mapeado dentro del plan de emergencias o plan de contingencias una pandemia. Nadie lo tenía. Lo que nos tocó entonces fue aplicar una serie de proyectos y sobre todo procesos de bioseguridad, de protección hacia los colaboradores, de protección hacia los clientes que van a los establecimientos, la cadena de proveedores, etcétera. Y gracias a esa iniciativa del sector privado y a todos los cuidados que aplicamos, no paralizamos la producción de alimentos, de bebidas, de insumos médicos, de medicinas, de todos los productos de higiene que se requieren justamente para la limpieza y la desinfección. De igual manera, las empresas manufactureras en el país han tenido que aplicar planes de contingencia para poder trabajar. ¿Qué tenemos que hacer entonces frente a el estallido de nuevas variantes? Tenemos que trabajar y aprender a convivir con esta pandemia. ¿Cómo? A través de reglas básicas. Y las 3 reglas básicas son la mascarilla,
el distanciamiento y las medidas justamente de higiene que debemos adoptar, lavado de manos, tener cuidado con la ropa, con los zapatos, etcétera. Entonces, sí tenemos que nosotros también cambiar un poco nuestro pensamiento hacia dónde, hacia tener que llevar este tipo de emergencias, este tipo de contingencias de una manera absolutamente adecuada que evite que nosotros podamos tener cualquier tipo de contagios masivos, y esto sobre todo se está dando en el sector informal de la economía. El sector formal que yo represento en la Federación de Industrias y en la Cámara de Industrias y Producción, estamos cumpliendo absolutamente con todo el tema relacionado a los protocolos de bioseguridad. Ahora, también, si bien tenemos el tema variante Omicron, tema pandemia, pero también tenemos nuevas medidas tributarias que tomó el gobierno luego de que se aprobó o pasó la normativa en la Asamblea, se convirtió en ley de la República. ¿Cómo están ustedes evaluando este año con las nuevas temas tributarios que a todos nos involucran? Mire, desde un punto de vista absolutamente técnico, es absolutamente absurdo el poner tributos en una economía que todavía no termina de recuperarse. El gobierno nacional lo que adoptó fue una medida para cobrar un impuesto a las empresas más grandes que tienen más de 5 millones de activos, un 0.8% sobre los activos, lo cual también desde el punto de vista tributario estrictamente no es correcto. No se puede castigar el tener activos. Es impensable que una compañía crezca o piense en crecer, en producir más, en generar más inversiones, empleo, producción, exportaciones, si no tiene activos. Los activos justamente son lo que le permiten a una compañía crecer. Entonces, técnicamente no era lo aconsejable. Nosotros hablamos de esto muy claramente con el ministro de Economía y Finanzas. Hablamos de igual manera en la Asamblea Nacional, pero mire usted lo que ocurrió. Hubo ahí temas políticos con los cuales nosotros no estamos absolutamente involucrados y lamentablemente esta ley pasó tal y como se le envió. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que apechugar el golpe, hay que justamente ver hacia adelante, y yo creo que la única fórmula para que el país salga adelante va a ser con inversiones importantes en los sectores estratégicos, como son petróleo, minería, telecomunicaciones, pero también con las alianzas público-privadas, las concesiones de carreteras, puertos, aeropuertos, la construcción, digámoslo así, de quizá un oleoducto en el sur del país, para los campos petroleros del sur del país, etcétera, deben ser las medidas que deben adoptarse en el país para poder generar mayor movimiento económico. De igual forma, yo sí quiero destacar el rol del sector privado durante esta pandemia, cuando nos hemos consolidado desde el sector privado como, por ejemplo, los principales exportadores a nivel mundial en camarón y en banano. Entonces, esa es la forma en la cual hay que activar la producción, aun cuando tengamos estos tropiezos y estos errores, porque consideramos que es un error, sin duda, poner impuestos en un momento de crisis como el que estamos atravesando. Tenemos que seguir adelante, pensar justamente hacia el futuro y más bien ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Creo que debemos ser optimistas respecto al futuro. Debemos ser optimistas. Además, tenemos un país extraordinario y un recurso humano extraordinario en el Ecuador, y un poco alinearnos todos a salir hacia adelante y cumplir los objetivos que nos planteamos en un nuevo año, pero ir buscando generar empleo, generar recursos. Pero al mismo tiempo, Pablo, al liderar la Cámara de las cámaras de la producción, la Cámara de Industria, la Federación Nacional, también hay temas pendientes como la reforma laboral. Hay muchos comentarios, se está discutiendo una reforma en la Asamblea, hay preocupación de las apps en general, de todas, cuando se piensa empezar a regular o ultra regular ciertos aspectos, pero también el gobierno de pronto hablaba de generar ya una reforma en los primeros meses del año, pero de pronto se va al próximo año con las elecciones generales. ¿Cómo afecta esto al sector, sobre todo la incertidumbre, que es lo que nos preocupa? Mire, el Ecuador tiene una tarea pendiente, y la tarea pendiente es cómo responder a esos 5.7 millones de compatriotas o personas que residen en el Ecuador, por ejemplo, migrantes, que no tienen un empleo fijo. Entonces, necesitamos generar un concepto que es fundamental, que es el concepto de empleabilidad. Este concepto es adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, y la empleabilidad va mucho más allá del empleo. Va justamente a crear condiciones adecuadas de competitividad que permitan generar más empresas, porque la única manera de conseguir un empleo digno, un empleo decente en términos de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo, es a través de este empleo formal. En este momento tenemos el 70% de la población que está en informalidad, es decir, no tiene un trabajo fijo. ¿Cómo hacemos eso entonces? Con reformas laborales, con financiamiento para las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas,
con capacitación para los trabajadores que van a permitir enfrentar justamente los retos de la cuarta revolución industrial, aplicar en ciertos segmentos de la población justamente beneficios y ventajas que permitan el contratar mujeres, el contratar jóvenes, que son segmentos muy altos y que lamentablemente tienen los más altos índices de desempleo. Entonces, este concepto de empleabilidad va mucho más allá de las reformas laborales que se requieren en el país. Tenemos que modernizar las leyes laborales y sobre todo actualizarlas frente a una realidad como la de la pandemia. Y le voy a poner dos ejemplos que son claves. El primero, antes de la pandemia nadie hablaba de teletrabajo. El día de hoy el 75% de las organizaciones tiene teletrabajo. Y un segundo aspecto es la tecnología. Es muy importante tener justamente el uso de la tecnología para que nosotros podamos justamente acostumbrarnos y ver lo que está pasando con la cuarta revolución industrial. La robotización, ¿no es cierto?, de la producción sin duda va a afectar al empleo, por lo tanto, tenemos que trabajar en esos temas también. Educación técnica, educación continua, educación formal para las personas que no tienen sus títulos, pero que sí están trabajando, que es la formación dual, también es un aspecto clave. Hay una serie de elementos como acreditar experiencia, aunque uno no tenga títulos, tiene los créditos necesarios para acceder a un trabajo porque su experiencia lo avala. También cuando usted habla del tema del teletrabajo, Pablo, hay que ver cómo se flexibiliza la jornada laboral. No es estar 8 horas sentados en un lugar, sino cómo funcionar a través de resultados. No puede hacer en 1 hora o puede tomarle 10 horas un día y al día siguiente trabajar 2. ¿Cómo lograr esos acuerdos entre la parte empresarial que usted representa, la parte laboral de los trabajadores y el otro lado que es el gobierno? El flexibilización es clave para que todos podamos rendir más, manejar nuestros tiempos, poder estudiar, poder capacitarnos y cumplir con un trabajo. Mire, lo que usted está hablando en este momento y está describiendo, Claudia, es la clave. Nuevamente recurro a la Organización Internacional del Trabajo. Se está utilizando una terminología nueva, así como hablamos de empleabilidad, se está hablando de la terminología de la flexseguridad. ¿Qué es la flexseguridad? Tiene que haber flexibilidad para lo que usted señala, jornadas de trabajo, horarios de trabajo, pero también tiene que haber derechos para los trabajadores. Y eso es lo que nosotros planteamos desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, que haya una legislación moderna que se actualice respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, en otros países, porque el Ecuador también tiene unos índices muy altos de desempleo y lo que se ha hecho, por ejemplo, con la fijación antitécnica del incremento del salario, es beneficiar apenas a un grupo de más o menos 500,000 personas que reciben el salario básico unificado. Pero ¿qué pasa con el resto de personas? ¿Qué pasa con los 5.200.000 personas, 5.700.000 personas, perdón, que no tienen un empleo fijo? Debemos pensar entonces en ver cómo generar esas condiciones para incorporar al mercado formal a quienes están en la informalidad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que vivimos de ideologías y más aún en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, van a haber discusiones desde que datan del siglo XIX. Aquí, lamentablemente, en vez de aplicar el pragmatismo, que es lo que se necesita, se aplica una ideología que sin duda está caduca, es inservible, es nada pragmática y nos tiene en el mismo lugar. Yo vuelvo a la pregunta. Una parte del lado político, pero otra el lado laboral. ¿Qué hacer con todos los sindicatos laborales, los que hacen una serie de reclamos? Vemos también la CONAIE, por ejemplo. El señor Issa dice que va a esperar que la pandemia baje para volver a generar medidas de presión. Esos son los sectores que generan inseguridad en un momento dado con este tipo de declaraciones. ¿Cómo lograr un gran acuerdo y tener líneas bases como país para decir hacia allá queremos y todos tenemos que impulsar la parte empresarial, la parte académica, que es fundamental, la parte política o gubernamental y también los sectores sindicales, que ahí a veces vemos que hay problemas? Usted hace referencia al incremento salarial, una promesa de campaña, y quienes dicen deben cumplir ese tipo de cosas, pero otros dicen no está de acuerdo a la economía de un país. Mire, yo creo que debemos actuar con responsabilidad. Quienes ejercemos temporalmente, porque todo es efímero en esta vida, quienes ejercemos temporalmente una representación, en el caso de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias y Producción, en el caso de los señores sindicalistas, esta representación de los sindicatos, que son también muy importantes como entidades, digamos, de discusión de política pública en la sociedad, yo creo que debemos actuar con absoluta responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Pensar en el bien común, en el bien de todos. Aquí no podemos pensar en el bien de unos pocos.
Aquí no podemos pensar en el bien de ciertos sectores, ciertas empresas, ciertos líderes sindicales, ciertas organizaciones sindicales o políticas. Lamentablemente, creo que los ciudadanos, y yo soy un ciudadano de a pie, yo no tengo filiación política con ningún partido y más bien tengo una aversión a la política en este país por cómo se han llevado las cosas durante los más de 30 años que he sido testigo de la actividad política. Justamente yo veo que lo que hay son intereses políticos, personales, individuales atrás de estas protestas. Porque lamentablemente se está tratando de exigir a una administración, a un gobierno que no va ni 6 meses en el cargo, 8 meses ya va en el cargo, pero a los 6 meses ya empezó la primera huelga. Entonces, no se puede exigir que existan cambios en el país cuando ni siquiera en la Asamblea Nacional hay cambios legislativos. Entonces, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad. Yo hago un llamado comedido, respetuoso, pero también muy firme a los dirigentes sindicales y a los dirigentes gremiales del país para actuar con responsabilidad, con sabiduría y sobre todo privilegiando los intereses de todos los ecuatorianos, no los intereses individuales de nadie. Creo que mucho mal le hace al país que vivamos en esta incertidumbre de cuándo organizan una paralización, de cuándo se arma un conflicto en el país, porque además las paralizaciones, por ejemplo, de carreteras o la interrupción de servicios públicos es un delito y está prohibido en la Constitución. Entonces, creo yo que debemos desterrar esos privilegios o esas situaciones de ciertas organizaciones que creen tener privilegios y que sin duda lo que están haciendo es actuando de una manera egoísta y torpe, dándole espalda a la sociedad. Queremos también que usted nos ayude explicándonos un poco el papel de la Federación de Cámaras, cómo están ustedes suscribiendo también el tema de Pacto Global, ya la parte directamente de su gestión. Es muy importante el análisis que hace la situación país, esto de la flexibilización, la flexiseguridad que usted acaba de mencionar, las recomendaciones que damos para que los diferentes sectores ayuden a que el país avance y no sean un lastre que lo detiene. Dentro de la Federación de Cámaras, ¿cómo están trabajando en los diferentes aspectos? Mire, tanto la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador como la Cámara de Industrias y Producción, lo que estamos trabajando es en un concepto que es fundamental, que es el concepto de la sostenibilidad. Nosotros promovemos el cumplimiento de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Promovemos justamente que exista el respeto al medio ambiente, que exista un crecimiento sostenible que permita justamente generar recursos para las generaciones actuales, pero también para las generaciones venideras. En ese sentido, apoyamos todas las iniciativas que vayan a favor, por ejemplo, de la reducción del impacto climático, de la utilización de energías renovables, de, por ejemplo, políticas como la ley de economía circular, que sin duda lo que nos van a permitir es generar buenas prácticas. La sostenibilidad es un buen negocio. La conciencia social que deben tener las empresas del momento de producir es un buen negocio. Por eso nosotros abogamos porque existan estos proyectos de sostenibilidad. Hemos trabajado muchísimo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Contamos con el apoyo de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos multilaterales que sin duda lo que están haciendo es ayudando a que esta conciencia en la producción se eleve y podamos tener un mundo mejor. Una conciencia en la producción, con lo que ustedes mencionan, el tema sostenibilidad es fundamental, más aún cuando vemos los efectos del cambio climático, lo que estamos enfrentando como mundo completo en toda su globalidad por falta de sostenibilidad. Pablo, para terminar, sí quisiera que nos ayude contando si hay eventos planificados, cómo podemos ser parte de la Cámara de Industrias, cómo mirar las actividades que están haciendo ustedes, porque al hablar de la Federación Nacional aglutina a todos los sectores productivos del Ecuador. Yo les pido que visiten la página www.cip.org.es, www.cip.org.es, donde nosotros tenemos en esa página web de la Cámara de Industrias y Producción desplegadas todas las actividades que estamos haciendo. Estamos trabajando en temas de empoderamiento femenino, estamos trabajando en temas relacionados con economía circular, estamos trabajando en temas de eficiencia energética, tenemos también temas de encadenamiento productivo, tenemos un programa magnífico que es justamente el potenciar a los pequeños y medianos empresarios con el objetivo de que ellos formen parte de encadenamientos productivos y podamos tener un desarrollo armónico en el país. Así es que les pido que visiten nuestra página web, estamos también en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, búsquenos como Cámara de Industrias y Producción
y ustedes van a ver las actividades que hacemos y estamos dispuestos justamente a colaborar con diversas instituciones, fundaciones, universidades, colectivos de la sociedad con el objetivo de empujar adelante el concepto de la sostenibilidad. Muchísimas gracias a Pablo Zambrano. Recordamos quien lidera la Federación de Cámaras de Industrias del país y también la Cámara de Industrias de la provincia de Pichincha. Hemos hablado sobre proyecciones país, situación en el Ecuador, lo que él recomienda en los temas laborales, porque hay que trabajar con visión de futuro, mirar lo que está haciendo la OIT, mirar qué están haciendo otros países, involucrando lo que es la tecnología, las nuevas modalidades de trabajo y buscar ampliar esa gran masa y involucrar a esa gran masa de ecuatorianos y venezolanos, en el caso de migración, que necesitan tener un trabajo estable. Nuevamente, gracias a Pablo Zambrano y gracias a usted que nos ha acompañado una semana más aquí en Enfoques. Nos vemos en 7 días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.